Gracias, muchachos. Buenos días, hermanos. Qué bueno verles esta mañana acá. Un día especial porque es el día del Señor. Dice la Biblia en Proverbios 23:12: aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Cada domingo que se predique la palabra de Dios acá, son palabras de sabiduría. Son palabras que vienen del cielo. Son palabras que traen para nosotros esperanza, confianza, exhortación, restauración, paz, consuelo. Pero sobre todo trae una palabra en la cual Dios quiere siempre que podamos poner atención. Y esas palabras que son del cielo, dice el proverbio, aplícalas a tu corazón, porque si no la aplicamos a nuestra vida diaria, nos convertimos, como dice Santiago, en solamente oidores de la palabra de Dios. Y Dios desea que nosotros seamos hacedores de la palabra de Dios. Así que con este pensamiento de entender que cada vez que se expone la Biblia son palabras de sabiduría que vienen de este libro que Dios nos ha dejado. Vamos a orar entonces. Señor, te damos gracias por esta mañana que nos da esta oportunidad de poder reunirnos como pueblo tuyo que somos. Y queremos pedirte, Señor, que nos permita a cada uno de nosotros, que seamos conscientes, más bien cada uno de nosotros, porque esto es algo de una responsabilidad personal. A veces pedimos cosas a ti y tú simplemente nos vas a responder, pues hágalo. Tú no lo vas a hacer por nosotros. Y yo te pido que esta mañana, pues nuestros oídos espirituales, tú, Señor, podamos, Señor, escuchar con atención tu palabra y que eso nos anime y nos motive a aplicarla en nuestra vida diaria, para que verdaderamente, Señor, haya en nuestras vidas una vida diferente, una vida cambiada, Señor. Gracias por permitirnos exponer tu palabra. Te pedimos por doña Ana Guzmán, por la situación que ella ahorita está enfrentando, que tú, Señor, le aliente su corazón, le anime, le fortalezca, como hablamos ahora, que la palabra tuya esta mañana le dé ánimo y consuelo y de veras, Señor, la fortaleza para seguir adelante. Rogamos por Alfredo Madrigal también, Señor, oramos por él para que tú también pongas tu mano sobre él y te glorifiques, Señor, en su cuerpo y que de veras, Señor, la gracia tuya sea con él. Trae con bien esta tarde a los músicos, Señor, que están en Tronadora. Hermano Fran ahora oraba porque tú lo usaste ayer, pero hoy también están, Señor, cantando y sirviendo ahí. Así que tráelos con bien esta tarde, tu mano poderosa sea sobre ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, el título del mensaje esta mañana, que más que un título del mensaje se llama Edificando sobre el fundamento inquebrantable. Cualquier arquitecto nos va a decir que la parte más importante de una construcción es el cimiento, porque es lo que asegura que la estructura tenga un buen punto de apoyo y de firmeza sobre la tierra. Cuando usted y yo nacemos espiritualmente de nuevo, inicia un proceso de transformación en nuestra vida. Un proceso de transformación o un proceso de regeneración. En otras palabras, una vida nueva, una vida diferente. Y podríamos decirlo en términos de un arquitecto, es un proyecto constructivo, una regeneración espiritual que nace o comienza cuando una persona recibe a Cristo. Es un proceso, como decía, de santificación, pero también es un proceso de construcción.
una vida nueva. Y esa vida nueva, ese proceso de construcción que Dios desea hacer en usted y en mí, no se hace de la noche a la mañana. Lleva, como le decía, un proceso. Ahora, nosotros no podemos, ni usted ni yo podemos proporcionar los materiales seguros y correctos para establecer ese cimiento sólido, firme en nuestra vida. Nosotros no tenemos los materiales, no tenemos los recursos, no tenemos los recursos adecuados o correctos para poder poner esos cimientos en nuestra vida. Pero Dios sí los tiene. Y eso es lo más importante, que no depende de nuestros recursos o de nuestros métodos para consolidar una vida cristiana fuerte y firme en esta tierra. Pero Dios sí los tiene. Él nos proporciona un fundamento que es inquebrantable, un fundamento que es irrompible, inalterable, firme y seguro, que es la palabra de Dios. Estos son los materiales que Dios nos da para que nosotros podamos construir esa vida. Como decía ahora en la oración, Dios no lo hace por nosotros. Dios desea que usted construya una vida firme y fuerte, y por eso nos da los materiales. Y los materiales correctos, sabios, que necesitamos para que nuestra vida, nuestra transformación, realmente sea algo real en nosotros. Pero sabes, somos muchas veces, como dice el libro de Proverbios, nos comportamos como sabios, ¿verdad? En nuestra propia opinión. Y queremos muchas veces usar materiales y métodos humanos. El Señor dice por aquí y nosotros decimos por acá, porque queremos ser más sabios que Dios. Y queremos construir vidas buenas, vidas constructivas en nosotros espiritualmente, pero queremos hacerlo a nuestra manera, a nuestra forma de pensar, usando métodos humanos. Me llama mucho la atención que la organización Barna, una organización muy reconocida en los Estados Unidos, que normalmente hace encuestas en las iglesias cristianas allá, en el año 2021, exactamente hace 2 años, realizó una encuesta con el fin de poder ver cuál era la cosmovisión que los cristianos en las iglesias de hoy en día tienen. Y los resultados fueron bastante alarmantes, porque según los resultados de esta encuesta, solamente el 9% de los cristianos piensan y deciden de acuerdo a la Biblia. Ahora, imagínense estos datos. Solo 9 de cada 100 personas que dicen ser cristianas, haber nacido de nuevo, tienen una cosmovisión bíblica. Y de acuerdo a esa cosmovisión piensan y actúan. Entonces uno podría decir que de 91 personas de 100 no tienen un estilo de vida coherente con la Biblia. De ahí que podemos decir hoy en día cómo el cristianismo es un cristianismo apático y frío en nuestros tiempos. Porque a veces pensamos que el cristianismo es apático y le echamos la culpa a una verdad bíblica. Una gran verdad bíblica es, hermanos, que no es posible una renovación de mente y transformación de vida
si no conoce y cree lo que Dios dice en su palabra. Eso es imposible. Por más esfuerzos humanos que usted haga, por más métodos que usted utilice. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque lo que me domina, lo que domina nuestra vida es lo que creo. Yo soy lo que creo. Y entonces lo que domina mi vida, eso es lo que creo. Y eso al final ejerce dominio, señorío sobre mí. Ejerce un dominio y un señorío sobre mis actitudes, sobre mi carácter, sobre lo que hago. Entonces, lo que yo creo ejerce ese dominio. Les voy a dar un ejemplo. Jesús dijo que debemos amarle a Él y obedecer sus mandamientos. Obedece mis mandamientos. Si me amas, dijo Jesús, obedece mis mandamientos. Pero usted dirá, bueno, pastor, yo no conozco a plenitud, no tengo un conocimiento general, no tengo una cosmovisión amplia de lo que dice la Biblia para poder guardar los mandamientos de Dios y vivir de acuerdo a lo que Dios dice. Entonces, vaya a la Biblia. Yo no lo voy a hacer por usted. Vaya al manual que Dios te ha dejado o que Dios nos ha dejado. Averígüelo. Averígüelo. Créalo y vívalo. Mire, hermanos, vivimos días donde todo se opone a Dios. Todo. Hay un desafío, hay una oposición abierta a lo que Dios ha escrito en su palabra. Necesitamos un fundamento que no pueda ser sacudido por los acontecimientos mundiales y las circunstancias personales. ¿Sabes? Necesitamos, hermanos, un lugar donde afirmar el corazón y las emociones cuando vienen los tiempos difíciles. Necesitamos, hermanos, un fundamento que nos empodere para no vivir en la mundanalidad de esta sociedad moderna. Necesitamos, hermanos, un fundamento sólido para no movernos de la fe, hermanos, para no movernos de la fe cuando la persecución del mundo nos intimide. Necesitamos un fundamento que nos haga fuerte frente a la tentación. Necesitamos esos fundamentos. Necesitamos un fundamento sólido para poder construir una vida cristiana firme en el Señor. El Salmo 119 nos enseña cómo un creyente puede ser transformado, puede ser bendecido y puede ser también feliz. El Salmo 119 nos enseña sobre la autoridad que tiene la palabra de Dios. Nos habla sobre su suficiencia, nos habla sobre su plenitud, nos habla sobre la perfección de la palabra de Dios. En otras palabras, la Biblia es el fundamento sólido, inquebrantable, para que usted y yo podamos edificar nuestras vidas. En este Salmo 119, 176 versículos divididos en 22 estrofas de 8 versículos. En este Salmo vemos 10 sinónimos de lo que es la palabra de Dios. Te vas a encontrar que la palabra de Dios es ley, que la palabra de Dios, es la palabra, es ley, es caminos, es testimonios, son preceptos, son estatutos, son juicios, son mandamientos, son ordenanzas, son dichos. Así que cuando usted lee el Salmo 119 y ve estos 10 sinónimos, se está refiriendo a lo que es la Biblia.
La mayoría de hoy en día, los comentaristas bíblicos atribuyen este salmo al rey David, un hombre que a pesar de sus muchos problemas, los mismos que usted y yo tenemos, a pesar de sus muchos problemas, amaba verdaderamente la palabra de Dios. Y él, igual que usted y yo, podemos encontrar en este libro todo lo necesario, todo lo que necesitamos. Podemos encontrar vida, podemos encontrar luz, podemos encontrar esperanza, ayuda, salvación, liberación, perdón, aliento, gozo, consuelo, reprensión, restauración, paz, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto y más lo podemos encontrar en este libro. Por eso quisiera esta mañana iniciar una serie de mensajes sobre el Salmo 119. No voy a leerlo o no lo vamos a ver en 22 mensajes de 8 estrofas cada uno. Voy a dar una serie de mensajes sobre la importancia de la palabra de Dios. Porque en nuestros tiempos, en el cristianismo de hoy, la gente tiene la Biblia como un adorno en su casa, en su mayoría. La Biblia no es parte. Y aún los cristianos de hoy ven la Biblia con escepticismo. Pero antes de comenzar esta mañana, este estudio o estas reflexiones, quisiera dejarles un desafío. Quisiera esta mañana, antes, dejarles un desafío a ustedes y a mí. ¿De acuerdo? Vamos a dejar este desafío. Lea el Salmo 119. Léalo todo. Empiece ahí. 176 versículos. Pero léalo todo. No se detenga. No subraye. Lea el Salmo 119, los 176 versículos. El primer día. Luego, los siguientes 22 días, lea 8 versículos, que son las estrofas, como está dividido el Salmo. 8 versículos por día. Y ahí entonces le voy a pedir que compre un cuadernito, una libreta, y reflexione y escriba sobre lo que Dios te enseña. Y piense cómo puedo ponerlo en práctica. Mire, no es una tarea pesada. 8 versículos. Este es un salmo realmente hermoso. Es pura carne, como diría uno, ¿verdad? Es hermoso. Y léalo. 8 versículos. Subraye lo que Dios te enseña. Escríbalo. Piénselo. Y póngalo en práctica en la vida. En el día a día. Tercero, memorice un versículo por semana, el que más se relaciona a tu necesidad. Hermano, yo puedo escribir, pero viera qué malo soy yo para memorizar. Yo no sirvo para eso, memorizar. No sirve para memorizar. ¿Qué serie te gusta ver en la tele? Y venga, cuénteme de qué se trata esa serie. La tiene aquí en la mente, ¿verdad? La tiene en la mente. ¿Por qué? Porque te interesó. Porque te interesa esa serie, te llama la atención. Entonces la tiene memorizada lo que es esa serie. No puedes entonces memorizar 4 renglones o 2 renglones de lo que la Biblia dice ahí en el Salmo 119. Claro que sí. La puedes memorizar por semana. Un versículo. Y como dirían algunos hermanos, rumelo. Rumiar ese versículo en la semana, a ver, y pues me cuenta si eso no te ayudó. Y por último, haga una oración enfocada en lo que Dios te enseñó. Ese es el desafío. No es un desafío de leer la Biblia en un año.
les dejo este desafío. Ustedes se van a dar cuenta que cuando ustedes terminen de hacer esto, van a volver al Salmo nuevamente y van a ver otros pensamientos, porque en cada estrofa hay muchos pensamientos, y entonces usted puede ir recopilando más información y reflexionando sobre lo que Dios te enseña. Pero este es el desafío que les dejo esta mañana. Háganlo, hermanos. Como dirían ahí, si no tiene interés, haga el intento. La palabra de Dios es suficiente para cada etapa de la vida. Y es interesante que este salmo inicia con algo que todos los seres humanos anhelamos. Todos deseamos ser felices. ¿Amén? ¿O no? Todos deseamos ser felices. Todos lo aspiramos. Aspiramos a eso. Solo que muchas veces ignoramos o simplemente no queremos seguir el camino que conduce a la verdadera felicidad. Buscamos la felicidad en lo material, buscamos la felicidad en las cosas de este mundo, pero no buscamos la verdadera felicidad que nos proporciona la palabra de Dios. Aquí usted encuentra la verdadera satisfacción para su vida. Así que con esto en mente, mi primera reflexión o primer punto de reflexión esta mañana es que, hermanos, la satisfacción o la felicidad, la satisfacción de vivir de acuerdo a la palabra de Dios, es el primer punto esta mañana. Dice la Biblia: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Y subraya estas palabras: andar en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Andar, guardar, buscar. Perfectos de camino, como dice aquí el Salmo, no significa perfección sin pecado. Porque todos aquí somos personas pecadoras. No tenemos todavía la perfección. En este lado de la eternidad no podemos ser perfectos, pero al otro lado de la eternidad, la consumación de esa salvación se va a dar cuando estemos en el cielo. Y seremos ahí sí perfectos. Entonces, perfectos de camino significa buscar conscientemente andar de acuerdo a la Escritura, guardar sus mandamientos, buscar y estar en armonía con el Señor, con el corazón de Dios. Eso es perfectos de camino, que de una forma consciente o intencionalmente nosotros de veras podamos entonces guardar lo que dice la palabra de Dios, buscarle a Dios, tener un corazón en armonía con el del Señor. Entonces seremos bienaventurados. Entonces seremos bendecidos. Entonces seremos felices. Entonces tendremos una vida con gozo, con paz, con plena satisfacción. Esta palabra bienaventurado en su significado más extenso significa eso. Significa felicidad, significa bendecido, significa feliz, significa gozo, significa paz, significa plena satisfacción. Pero sabes, muchas veces buscamos la felicidad en nuestros propios términos, no en los de Dios. Y así no funciona. La vida cristiana no funciona así. La obediencia a los mandamientos de la Biblia es requerida para el que desea tener una verdadera felicidad. ¿Recuerda cuando usted se convirtió a Cristo? ¿Usted recuerda cuando usted se convirtió a Cristo? Había un deseo en el corazón por comenzar a leer la Biblia,
por conocer más del Señor. Había un deseo por venir a escuchar la palabra de Dios. Había un deseo diferente. Había un deseo de dar pasos de obediencia a lo que Dios nos enseñaba, a lo que las personas, los cristianos o el discipulador nos enseñaba. Había un deseo por comenzar a dar esos pasos de obediencia. Eso era cuando nosotros nos convertimos. Pero cuando nosotros en el transcurrir de la vida empezamos a descuidarla, su deseo se fue apagando. Y sabes, tu carne comenzó a dominarte. Ahí empezamos con los problemas. Empezamos a descuidar la lectura de la Biblia. Empezamos a descuidar el deseo por hacer cumplir aquello que Dios me estaba enseñando. Y eso poco a poco fue minando. Y nuestra vieja naturaleza empezó a dominarnos. Y ese dominio muchas veces tiene hoy en día a cristianos en la esclavitud. Un cristiano en la esclavitud cuando el Señor nos hizo libres. Por eso Pablo le dijo a Timoteo y le dice a nosotros, le aconsejó a Timoteo: por lo cual te aconsejo, Timoteo, que avives el don, el fuego del don de Dios. Eso es algo, hermanos, que debemos hacerlo diariamente, porque es a través de la Biblia, escuche bien, es a través de la Biblia que conocemos al Señor. Y al conocerle a Él más, nuestra fe crece. Y al crecer nuestra fe, crece nuestro amor por su palabra. Y al crecer nuestro amor por la palabra de Dios, entonces nuestro deseo de obediencia crece. Es algo sistemático, hermanos. No podemos decir que amamos a Dios, no podemos decir que amamos la palabra de Dios si antes no tenemos un pleno conocimiento, no hay interés por conocer qué dice su palabra. No podemos tener un grado de fe firme y fuerte si no estamos alimentándonos con la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué vivir la vida según este libro? ¿Por qué? Porque este libro nos acerca a Dios. Este libro nos acerca a Dios. Porque este libro es el fundamento donde usted y yo podemos construir una vida que traiga plena felicidad a nosotros y a los que nos rodean. ¿Has visto los telescopios? Hermosos, ¿verdad? Se ven lindos por fuera, ¿verdad? Un telescopio, la verdad es que llama mucho la atención también. Pero si tú miras a través de ese telescopio, miras algo mejor. Miras la grandeza de Dios. Tienes más de cerca la grandeza de Dios, ¿cierto? Ves la luna aquí cuando miras a través de un telescopio. Bueno, la Biblia es un telescopio. La Biblia se ve bonita. Siempre las Biblias son bonitas, ¿verdad? A uno le llama la atención el empaste y todo, las letras, se ven muy bonitas. Y se ven bonitas ahí en la casa, ahí en la esquina, y ojalá con el Salmo 91 ahí. Qué bonita se ve. Qué buen adorno. Se ven bonitas. Pero sabes, podemos ir mucho más allá. Podemos conocer más profundamente a Dios. Podemos tenerlo más cerca a Dios. Podemos tenerlo más cerca. ¿Sabes? Porque aquí tú lo puedes encontrar. Aquí tú puedes encontrar a ese Dios grande, el que cantábamos hoy. Cuán grande es Dios. Sí, lo cantamos, pero aquí tú lo puedes encontrar.
en la palabra de Dios. Entonces, para encontrar a Dios en las Escrituras, debemos buscarlo a Él con todo el corazón. Darle a Él toda nuestra atención. Darle a Él nuestros afectos. Darle a Él nuestra adoración. Por fuera del telescopio no te acerca la luna. Pero cuando lo miras, la luna está al frente tuyo. Si quieres mirar a Dios más cerca de ti, conocerle a Él, vaya al telescopio, la Biblia. Sé que algunos tienen escepticismo, porque el mundo les ha vendido la idea de que este no es el libro de Dios, que esto no es la palabra de Dios. Pues sí, es la palabra de Dios, el libro vivo de Dios. Dios no te va a revelar nada, ni en sueños, ni nada, sino es por la palabra de Él. Entonces, hermanos, la clave para la transformación espiritual es la actitud y el carácter, y tener un carácter que tenga usted hacia la Biblia. La clave para la transformación espiritual es la actitud y carácter que usted tenga hacia la Biblia. Si quiere una vida realmente diferente. Ahora, es que Dios nos salvó para que tengamos una vida diferente. No es que si queremos, es que Dios nos salvó para eso. No hacerlo, vamos en contra del plan de Dios, del propósito de Dios. Mire lo que dice el mismo Salmo 119, versículo 57. El salmista dice: mi porción es Jehová. He dicho, guardaré tus palabras. Hermanos, David escogió a Dios como su mejor porción, como lo mejor para él. Y para hacerlo real, para que esto fuera real, para que no fuera simplemente una frase preciosa, ay, mi porción es Jehová, para que no fuera solamente esas palabras motivadoras y lindas, él se comprometió, porque él dice: he dicho, me he comprometido para que esto sea real, guardar tus palabras. Algunos tienen su porción en esta vida. Para otros su mejor porción es lo material. La pregunta para usted y para mí esta mañana es: ¿qué escogemos hoy? A la luz de lo que Dios nos está enseñando, ¿qué queremos escoger? Si la mejor porción es Dios, si la mejor porción es el Señor Jesús, si es real, busca al Señor, guarde su palabra. Cuando Dios y su palabra es nuestra mejor porción, eso va a cambiar nuestro enfoque de vida. Eso va a cambiar nuestras prioridades. Eso va a cambiar también nuestros anhelos. Cuando Dios es la porción de su vida. Segundo pensamiento de esta mañana: la satisfacción debe vivir según la palabra de Dios. Y la segundo punto es el deber de vivir según la palabra de Dios. Por un lado es la satisfacción, pero por otro lado hay un deber de vivir según la palabra de Dios. Dice el versículo 3 al 5: pero no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste, escuche bien estas palabras, subraye bien la palabra de Dios. Tú encargaste, o sea, es un mandamiento, es un mandato. Tú encargaste que sean guardados tus mandamientos. Te das cuenta que no es una opción, es un mandamiento. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. No hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Hermanos, la Biblia, la palabra santa de Dios, siempre nos va a guiar a la justicia,
nunca al pecado. Si la palabra de Dios está en tu mente, si la palabra de Dios está en tu corazón, ella misma, hermanos, la misma palabra de Dios nos va a separar de aquellos apetitos pecaminosos que vienen a nuestra vida. Ella misma, la misma palabra de Dios. La misma palabra de Dios también nos va a separar de aquellas cosas que no agradan a Dios. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque la Biblia es como el Waze, ¿verdad? ¿Qué hace el Waze? Si voy para Tibás, ¿qué hago con el Waze? No conozco la dirección. Waze. ¿Y qué hace el Waze? El Waze nos orienta. Pero no solamente nos orienta, el Waze nos marca la ruta, ¿verdad? Nos marca esa ruta para llegar ¿qué? Con seguridad al lugar, para llegar al lugar adecuado. Pero si nos perdemos, si hacemos lo que yo muchas veces hago con Waze, yo no sé si usted lo hace, ¿verdad? Que el Waze me dice por aquí, y yo conozco otra ruta, ¿verdad? No, yo me voy por aquí y hace estos sonidos que le hace, ¿verdad? Que le vuelven a reorientar. Y te vuelve a decir, a la izquierda de vuelta en U y regrese, o doble a la derecha, y haga todo ese montón de vueltas para volverlo a poner en la ruta. Y muchas veces yo hago eso, porque no confío totalmente en ese Waze. A veces no se marca, ¿cierto? ¿O no? Pues hermanos, Dios espera que nosotros sigamos esa ruta. Este es el Waze que Dios nos ha dejado, espiritualmente hablando. No solamente nos dice el destino donde vamos a llegar, sino nos traza la ruta. Pero, si nos equivocamos, porque nos podemos equivocar, también este libro nos dice cómo devolvernos. ¿Sabes? Porque muchas veces, por nuestra propia naturaleza, desobedecemos a Dios. Seguimos nuestra propia sabiduría, nuestra propia ruta, nos equivocamos y nos vemos perdidos espiritualmente. Pero este libro es un libro de oportunidades. Este libro es de perdón. Nos vuelve a reorientar. Podemos encontrar perdón. Podemos encontrar restauración. Y volver a la ruta original. Porque hay una ruta. La ruta de Dios nunca se equivoca como el Waze. Nunca. Entonces, hermanos, Dios espera que hagamos lo que Él manda. Cuando Él manda, de la manera que Él manda y en el lugar que Él manda. Anote esto. No es que Dios te pide sugerencias. No es que Dios te dice cuál ruta quiere, por cuál ruta quieres ir. No. Él espera que hagamos lo que Él manda. Cuando Él manda, de la manera que Él manda y en el lugar que Él manda. Punto. Entonces, si es así, si Dios ha dicho, tú encargaste, Él nos mandó, ¿por qué entonces, hermanos, no obedecer este libro? ¿Cuál es el problema de obedecer este libro? Quizás tus deseos y prioridades no estén aquí, probablemente. Este libro nos dice cómo vivir la vida cristiana. Nos dice o nos ayuda a identificar las cosas que nos arrastran al pecado y que nos arrastran también a la ruina. Y nos ayuda también, este libro también nos ayuda a recuperar el deseo que muchas veces hemos perdido. Por eso yo les decía, como desafío, háganlo, hermanos. Quizás tu deseo esté perdido
Quizás andes en otra ruta. Tome el consejo y verá cómo Dios puede restaurar y te puede volver a colocar en la ruta adecuada. No podemos, hermanos, no podemos cambiar las actitudes y los hábitos pecaminosos por nuestra propia cuenta. No podemos someter los pensamientos pecaminosos por nuestra propia cuenta. No podemos domar la lengua pecaminosa por nuestra propia cuenta. Necesitamos la renovación de nuestro entendimiento, como dice Pablo en Romanos capítulo 12. A través de la Escritura viene esa renovación, para poder resistir la tentación y poder permanecer firmes en el Señor. Sin la Biblia, hermanos, sin la Biblia no podemos conocer el camino de la rectitud y santidad. Sin la Biblia no podemos encontrar propósito en la vida. Sin la Biblia no podemos conocer la voluntad de Dios. Sin la Biblia no podemos lidiar con las presiones de este mundo. Sin la Biblia no podemos conocer sabios consejos para no tropezar con el pecado y cómo vivir una vida ética y moral. Sin la Biblia no podemos encontrar ánimo, consuelo y esperanza. Y todo esto requiere un esfuerzo. Como te decía, Dios no lo hará por usted. Dios no lo va a hacer por usted. Eso es como cuando vamos vamos donde el nutricionista o nutricionista, ¿verdad? Y ella nos dice, o la persona nos dice, que estamos nutriéndonos mal. Y entonces esa persona nos muestra cómo podemos nutrirnos de una forma correcta. Bueno, aplicando esta ilustración al término de la vida espiritual, el problema de nosotros es que no estamos nutriéndonos espiritualmente de una manera correcta. La palabra de Dios nos da a usted y a mí los nutrientes correctos para tener una vida espiritual saludable. Pero los efectos no son instantáneos, hermanos. Es que a veces queremos hacer el esfuerzo y estudiamos Salmo 109, voy a hacer lo que el pastor dice y ya terminé, lo guardé y pasa la vida. No viene el proceso de transformación, no viene así. Es algo, hermanos, es algo que es algo en que debes invertir esfuerzos. Debes invertir esfuerzos. Nadie puede revertir, hermanos, los efectos de una mala nutrición, ¿verdad? Solamente con una comida. Coma ensaladas al mediodía y un pedacito de pollo. Y ya lo comí el primer día y ya quiero ver los efectos en mi vida. Mentiras. Ni siquiera en una semana. Meses, quizás. Años. Pero es un proceso, hermanos. Eso no es sencillo, ¿verdad? Requiere un esfuerzo intencional. ¿Verdad, Daniel? Requiere un esfuerzo intencional. Hermanos, espiritualmente entonces necesitamos regresar a los fundamentos, a esta dieta balanceada que Dios nos da. Nutrirnos con constancia, con perseverancia y con obediencia. Necesitamos regresar a ellos. Estar dispuestos a consumir la dieta de la verdad de Dios y comenzar a digerir esos principios
si realmente usted desea ver cambios espirituales en su vida. Si realmente usted quiere tener una vida transformada, cambiada por el Señor. Estudie la palabra de Dios, escudriñela, memorice versículos, medite en ella, permita que los pensamientos de su palabra sature tus pensamientos, ore acerca de lo que Dios te dice, úsela para cuando llegan esos tiempos difíciles, úsela. Todos los demás intentos solo nos va a llevar a la frustración. Si usted quiere hacer muchos esfuerzos para tener una vida espiritualmente buena sin la Biblia, fracasa. No funcionan. Los métodos humanos no funcionan. Dice la Biblia en Proverbios 19:21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Escuche bien lo que dice la Biblia, mas el consejo de Dios permanecerá. Muchos pensamientos hay en tu mente, en mi mente, mas el consejo de Dios permanecerá. ¿Qué quiere decir este proverbio? Que yo tengo que someter mis pensamientos al consejo sabio de Dios. Porque el consejo sabio de Dios, ¿sabes? Es un consejo que no cambia. Que hoy no te dice una cosa y mañana te dice otra cosa. El consejo de Dios permanece por siempre. Entonces, hay que someter nuestros pensamientos a los consejos de Dios. Filtra tus decisiones por medio de la Escritura. Porque cuando usted y yo seguimos métodos humanos, vamos a encontrar resultados humanos. Es así de sencillo, hermanos. Vamos a encontrar resultados humanos. Y sabes, nos vamos a equivocar. Hoy en día, el cristianismo lucha con esto. Hoy en día, cuando uno da consejos, el gran problema de las personas es que quieren actuar y razonar de acuerdo a sus pensamientos. Y no quieren filtrar sus pensamientos a lo que la Biblia dice. Ese es el gran problema de hoy. Y entonces vienen a uno, y ¿sabes qué le receta a uno? Vaya a la Biblia. Hermanos, escuche, porque si la Biblia no lo hace, no lo podemos hacer nosotros. No lo podemos hacer nosotros. No podemos, la persona que da un consejo no puede dar un consejo motivador. Y muchas personas vienen a uno a escuchar una palabra motivadora, pero no una palabra de Dios. Yo siempre abro la Biblia, que sea Dios lo que diga. Pero las personas quieren escuchar otra cosa. Lo que la persona necesita escuchar es la Biblia. Pero si Dios no lo hace a través de su palabra, mentiras, no lo vamos a hacer. Lo que pasa es que las personas no buscan, no quieren seguir su propio método. La Biblia dice en el Salmo 119, versículo 98 y 99, dice, me has hecho, escuche bien lo que dice este versículo, hermanos, me has hecho más sabio que mis enemigos con todos tus mandamientos. Escuche bien lo que dice Dios. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Porque siempre están conmigo. Y dice el versículo 99, más que todos mis enseñadores, los que dicen palabras lindas, motivadores, sabias, sabiduría humana, razonamientos humanos, me has hecho, o más que todos mis enseñadores, dice, he entendido, dice el salmista, he entendido porque tus testimonios son mi meditación.
más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. ¿Sabe lo que Dios está diciendo acá, hermanos? Lo que Dios está diciendo, que el que conoce su palabra, que el que sigue sus mandamientos, el que obedece sus mandamientos, tiene más comprensión que sus educadores, que sus enseñadores. Eso es lo que Dios está diciendo. Posee mayor entendimiento, mayor comprensión, mayor discernimiento de las cosas que sus enseñadores. En otras palabras, ¿de qué sirve la educación en los negocios o en las leyes si no sabemos vivir sabiamente? ¿De qué sirve un certificado vocacional si la conducta moral y ética te está desviando del camino? ¿De qué sirve eso, hermanos? Y usted puede tener éxito vocacional, puede tener éxito en sus estudios, en su trabajo y en tu profesión. Pero imagínese ese éxito que Dios te ha dado la oportunidad de obtener usando siempre el consejo de Dios, buscando siempre el consejo de Dios, siendo entendido, teniendo discernimiento espiritual. Entonces eso significa teniendo un mejor entendimiento y conocimiento de Dios a través de su palabra. Imagínese el poder que puede haber en usted, hermano. Pero como decía, ¿de qué sirve la profesión, el certificado, si la conducta moral nos está desviando del camino? Descubra, hermanos, los principios que Dios tiene para usted. Descúbralos y póngalos en la práctica. Porque, hermanos, cuando leemos y meditamos en la Biblia, siempre la Biblia nos va a confrontar con nuestras elecciones equivocadas, con nuestras elecciones pecaminosas. Siempre nos confronta. Pero como decía también, gloria a Dios por la palabra del Señor, porque encontramos en la Biblia abundante provisión de perdón. Gracias a Dios por su palabra, porque encontramos nuevas oportunidades y encontramos restauración. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no seré yo avergonzado cuando atendiese a tus testimonios. Jovencito, jovencita, joven, adulto, adulto mayor, todos aquí. El pecado promete, comillas, libertad. Ya sé lo que quieres. El pecado promete placer. Pero lo único que realmente ofrece en el fondo es esclavitud. Es una falsa libertad lo que te promete el pecado. No vivamos según los criterios del tiempo presente. Cambiemos la manera de pensar para que también pueda cambiar la manera de vivir. Entonces, edifiquemos sobre el fundamento inquebrantable. Si crees lo que Dios te ha dicho esta mañana, vívalo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor.